Los videojuegos durante mucho tiempo han sido vistos solo como una forma de entretenimiento, como algo para pasar el rato o desconectarse del mundo real. Pero la verdad es que son mucho más que eso. Si te dijera que este medio, con su mezcla de narrativa, interactividad y arte visual, tiene el poder de transmitir algunas de las preguntas más profundas que nos hemos hecho como humanidad, ¿qué dirías? La filosofía, esa búsqueda eterna por entender quiénes somos, cómo vivimos y qué significa existir, encuentra en los videojuegos un terreno sumamente fértil. A través de historias interactivas y experiencias personales, estos títulos que te mostraré a continuación no solo entretienen, sino que nos invitan a pensar, a reflexionar y a mirar dentro de nosotros mismos junto al mundo que nos rodea. En este video quiero compartir contigo 7 videojuegos que me hicieron precisamente eso, detenerme y pensar. Son juegos que no solo jugué, sino que viví de alguna forma, juegos que a su manera abrieron puertas a reflexiones filosóficas que todavía me acompañan. Sé que algunos de estos títulos pueden no ser accesibles para todos, tal vez no tengas la consola adecuada o simplemente no disfrutas jugar de videojuegos, pero eso no significa que tengas que perderte esta experiencia. Puedes encontrar excelentes gameplays sin comentario que te permitirán disfrutar de la historia en su forma más pura. Lo importante no es cómo accedas a ellos, sino que te atrevas a explorar estos mundos y estas ideas. Este top no es una lista definitiva, es mi opinión personal. Sé que hay otros juegos que podrían estar aquí y pienso hacer más videos al respecto. Sin embargo, te invito a que me acompañes mientras exploramos estos 7 videojuegos que para mí son verdaderos ejercicios de filosofía y de pensamiento. Número 7. The Stanley Parable. The Stanley Parable es un juego narrativo donde encarnas a Stanley, un oficinista cuyo trabajo consiste en presionar botones según instrucciones en una pantalla. Un día descubre que todos sus compañeros han desaparecido y una misteriosa voz omnipresente, conocida como el narrador, comienza a guiarlo. Pero pronto te das cuenta de que no todo es lo que parece y que cada decisión que tomas abre nuevas posibilidades. Es un juego que rompe con las convenciones, desafiando tus expectativas y llevándote a reflexionar sobre el libre albedrío, la obediencia y el sentido de las decisiones. Hay juegos que requieren paciencia. No porque sean largos o difíciles, sino porque te invitan a detenerte y a prestar atención a detalles que podrías pasar por alto en el ritmo frenético de la vida cotidiana. The Stanley Parable es uno de esos juegos. No es un título que puedas disfrutar con prisas o esperando respuestas inmediatas. Es un juego que te desafía a entrar en un mundo de lo absurdo y a explorar no solo sus caminos, sino tus propias decisiones y reacciones ante ellos. Mientras lo jugaba, no podía evitar pensar en cuántas veces, en la vida real, enfrentamos situaciones que parecen igual de absurdas y tediosas. Pero a diferencia de este juego, en la vida real, realmente no nos detenemos a reflexionar muy seguido. Este título, con su ingenio y su extrañeza, no solo te entretiene, te invita a describir tus propias sensaciones y a preguntarte qué significa todo esto que nos rodea, y quizás a aceptar que no siempre hay respuestas claras. Desde el primer momento, The Stanley Parable te pide que desaceleres, que permitas explorar cada rincón de este absurdo mundo. Es un juego que recompensa la curiosidad, la reflexión, pero sobre todo la paciencia. Mientras lo jugaba comencé a darme cuenta de cuánto este ejercicio se parecía a ciertas situaciones de la vida. Momentos triviales y desconcertantes, pero que si los observas con detenimiento, revelan algo sumamente profundo. ¿Quién sabe qué podríamos descubrir si nos tomáramos el tiempo de hacerlo? The Stanley Parable no tiene un mensaje claro, no hay un final correcto entre sus posibles finales. En cambio, te enfrenta a un mundo donde las cosas simplemente son y donde los intentos de imponer un sentido a todo son constantemente frustrados. Cada decisión que se toma te deja con una sensación de extrañeza y de algo de asombro. ¿Es así como enfrentamos la vida? ¿Hay algo más allá de donde parecen haber respuestas? Se puede sentir la necesidad de alguna forma escribir lo que piensas y sientes mientras lo juegas. Esto es algo muy interesante en un juego, te impulsa a reflexionar activamente, y no es común que un videojuego te haga querer llevar un diario, por ejemplo, pero The Stanley Parable logra exactamente eso, no lo vas a poder olvidar. Finalmente, jugar The Stanley Parable es como entrar en un laberinto que no sabes qué sorpresas te traerá. Muchas veces te encontrarás preguntándote cosas como ¿por qué tomé esta decisión? ¿O qué estoy buscando realmente aquí? Recuerdo un momento en particular cuando desobedecí al narrador por pura curiosidad. Pensé que estaba haciendo algo rebelde con el juego, pero pronto me di cuenta de que el juego te invita a ello, y que incluso en este tipo de decisiones el juego toma un sentido. Y fue una lección incómoda pero interesante que me obligó a pensar, ¿cuántas veces nuestra libertad parece realmente nuestra? ¿Podría estar controlada de alguna manera? Este juego te invita a profundizar en esta pregunta. Para mí, este juego es una invitación a mirar el mundo de otra manera. Con más calma, con más curiosidad y con una disposición a aceptar que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Hay que ir más allá,
no es solamente entender, es adentrarte personalmente a experimentar estas preguntas. Número 6. What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch, o ¿Qué queda de Edith Finch?, es una experiencia narrativa en la que encarnas a Edith, la última sobreviviente de una familia marcada por la tragedia. Regresas a la antigua mansión de los Finch para explorar sus habitaciones, cada una congelada en el tiempo con un testimonio de las vidas de sus antiguos ocupantes. A través de relatos únicos, inmersivos y que varían desde lo melancólico hasta lo mágico, descubres historias de cada miembro de la familia y el aparente destino maldito que los persigue. Es un juego que celebra la vida, incluso en medio de la pérdida, a través de un diseño y narrativa profundamente inmersivos como pocos juegos. Precisamente este juego no te pedirá velocidad, precisión o adrenalina. Te pide adentrarte y sumergirte en este mundo con calma. What Remains of Edith Finch es uno de estos títulos. Es un juego de ritmo lento, pero lleno de belleza, profundidad y emociones que, aunque no te apresuran, se quedan contigo por mucho tiempo y te recompensan mucho. Es un juego que recomiendo jugar si es posible de corrido, no porque sea largo, de hecho es una experiencia relativamente breve, sino porque te deja algo en el alma que crece con los días. Cada historia que cuenta, cada rincón de su narrativa, parece abrir preguntas que no puedes dejar de considerar. Por ejemplo, ¿cómo entendemos nuestra propia historia si no entendemos la historia de los que nos precedieron? Este título no solo es visualmente hermoso, sino que nos recuerda que la vida es un entramado de pequeñas historias y que quizás, si somos valientes, podemos encontrar algo más profundo de lo que pensábamos en nuestra propia existencia. Cada miembro de la familia Finch tiene su propia historia, y cada una es única, maravillosa y trágica a su manera. Pero lo que realmente me impactó es cómo estas historias al final no son solo sobre ellos, son sobre Edith y su búsqueda para entender quién es realmente. Esto me hizo reflexionar sobre cómo nuestras propias historias están tejidas con las de los demás, especialmente de la gente que está muy cerca nuestro. ¿Cómo podemos entendernos a nosotros mismos si no entendemos la historia, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestra infancia o de las infancias de las personas que hemos conocido? Este juego es un recordatorio de que cada vida está formada por estos pequeños fragmentos y que solo al unirlos podremos ver realmente el cuadro completo. Hay algo valiente en este juego, su disposición a enfrentarse a temas como la muerte, la memoria, la fragilidad de la vida, sin perder de vista la belleza también que hay en todo ello. Mientras exploras la mansión Finch, sientes que el juego te está invitando a hacer lo mismo en tu propia vida, en tu propia casa, a mirar más allá de la superficie, a ir más allá, a enfrentar las historias, incluso las más dolorosas, que han dado forma a quien eres. Recuerda en particular la historia de Louis, un joven atrapado en un trabajo monótono que utiliza su imaginación para escapar. Su lucha entre la realidad y la fantasía me hizo pensar en cuántas veces, en mi propia vida, he buscado refugio en mis pensamientos para escapar de las rutinas que me consumían o que me incomodaban. Sin embargo, lo que más me impactó fue cómo al terminar el juego no podía dejar de pensar en las historias que había presenciado. Durante días me encontré reflexionando sobre mi propia familia, sobre las pequeñas decisiones y eventos que me han llevado a estar hasta aquí. What Remains of Edith Finch no es solo un juego, es una experiencia que sigue jugando contigo mucho después de que termina. Número 5. Death Stranding. Death Stranding, o Varadero de Muerte, lanzado en 2019, fue creado por Hideo Kojima. Es un juego que combina ciencia ficción con misticismo. La historia sigue a Sam Porter Bridge, un mensajero que debe reconectar a la humanidad aislada tras un evento cataclísmico conocido como el Death Stranding. Este evento desmoronó la sociedad y dejó al mundo plagado de criaturas espectrales que crearon una desconexión física y emocional entre las personas. A través de entregas que parecen simples pero cargadas de significado, este juego en cada misión explora temas como la soledad, la conexión y el sacrificio. Death Stranding primero no es un juego fácil. No lo es porque no todos están dispuestos a enfrentarse a lo abstracto, a lo incómodo o a lo que no puede definirse pero que todos reconocemos en algún rincón profundo de nuestro ser. Este juego es una invitación para los valientes, para quienes están dispuestos a explorar no solo un mundo fracturado, sino también las grietas de sus propias relaciones humanas, que creo que es el tema filosófico fundamental detrás de toda la historia. Este título no solo se centra en una historia que cuenta o en una narración, sino una experiencia y un sentido que trasciende lo meramente narrativo. Es decir, la verdad de los vínculos humanos.
Death Stranding nos muestra que nuestras conexiones no son solo sociales, son algo más profundo, algo que toca la esencia misma de nuestra existencia. Somos al ser percibidos, y de igual forma somos dentro de un universo que nos relaciona con otros. Este juego podría verse como un recordatorio de que entender nuestros vínculos con sensibilidad y sinceridad puede revelarnos mucho más de lo que imaginamos, tanto sobre los demás como sobre nosotros mismos. En su núcleo, Death Stranding nos recuerda que las conexiones humanas no son un lujo, son una esencia de nuestro ser, pero lo hace de una manera que va mucho más allá de lo obvio. No se trata solo de comunicación o de interacción con otros, sino de la auténtica y verdadera conexión que subyace en lo que hacemos con otros. Este juego, en sus increíbles paisajes y en sus misiones muy interesantes, aunque un poco largas, te hace cuestionar estos vínculos. ¿Cuántas de tus relaciones humanas son realmente superficiales? ¿Cuáles son verdaderamente sinceras? Este juego te hará ver que nuestras conexiones con los demás no solo nos definen, sino que también nos trascienden, tocando algo más grande, algo que no siempre podemos explicar con palabras. Entregar paquetes en Death Stranding puede parecer tedioso, pero es ahí donde radica su mayor genialidad. Cada entrega, cada paso en este terreno hostil, es una especie de sacrificio personal que simboliza la lucha por reconectarse. Esa incomodidad y esa sensación de que el esfuerzo podría no valer la pena es parte del mensaje del juego. Las relaciones humanas auténticas no son fáciles tampoco. Requieren paciencia, esfuerzo, a menudo dolor. Eso no quita que este juego sea realmente entretenido en ciertos momentos, realmente es bastante emocionante y hay muy buena acción. De todas formas, a mí personalmente me recordó las palabras de Simone Weil, esta filósofa que hablaba del sacrificio como un acto de amor puro, un medio para tocar lo divino. En Death Stranding ese sacrificio no solo une a las personas en el juego, sino que también une al jugador con un mensaje. No hay conexiones reales sin esfuerzo. Finalmente, uno de los aspectos más profundos de Death Stranding es cómo conecta los vínculos humanos con la naturaleza misma del universo y el tiempo. Los eventos del juego no solo afectan a las personas, afectan a la línea temporal, al espacio y a la vida misma. Este enfoque me hizo reflexionar sobre cómo nuestras relaciones no son solo sociales, están dentro de un tejido más amplio realmente. A mi manera de ver, es algo cósmico presente en la naturaleza, algo que es más profundo que solo decir se socializa o se habla. Posiblemente sea algo que no podamos aún expresar con palabras. Este título, con su complejidad y abstracción, es una experiencia que trasciende lo meramente lúdico. Es una lección de vida. Una invitación a observar nuestras relaciones con nuevos ojos, a tener paciencia y a descubrir en las cosas, especialmente con las que nos relacionamos con otros, una profundidad que quizás nunca habíamos imaginado. Número 4. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Metal Gear Solid 2, lanzado en 2001, es una obra maestra de los videojuegos en general. La narrativa, igualmente creada por Hideo Kojima, la hace un juego impresionante. Además profético. El juego sigue a Raiden, un joven soldado enviado a rescatar rehenes de una planta petrolera capturada por un grupo de terroristas. Sin embargo, lo que parece ser una misión convencional se convierte rápidamente en una trama llena de conspiraciones, mentiras y verdades que nunca dejarán indiferente a ninguno de los jugadores. A medida que avanza la historia, el jugador descubre la existencia de los denominados Patriots o Patriotas, una organización que controla y manipula toda la información para moldear la realidad que todas las personas perciben según sus intereses, de una manera que no puedes imaginar. Realmente parecieran estar describiendo lo que vivimos hoy en día. Sin duda hay juegos que trascienden su época, incluso con los años, y no solo permanecen relevantes, sino que se vuelven anticipatorios para lo que pasa en los tiempos futuros. Metal Gear Solid 2 es una de esas joyas que es una obra maestra, que no solo marcó un antes y después de la narrativa de videojuegos, sino que también abrió puertas a reflexiones profundas sobre el mundo en el que vivimos realmente, fuera de las pantallas. Este título no es solo una mezcla de acción y de espionaje que hace a toda la saga de Metal Gear Solid interesante. Es un desafío intelectual, particularmente este juego. Desde el primer momento cuestiona todo lo que damos por sentado: la política, los gobiernos, la democracia, la guerra y hasta el mismo concepto del progreso humano. Lo que hace único a Metal Gear Solid 2 es cómo lleva estas reflexiones a sus últimas consecuencias, exponiendo las sombras que se esconden detrás de nuestras instituciones y estructuras sociales, obligándote a reflexionar acerca de ellas. Sin embargo, lo más impactante de este juego es su clímax.
Un diálogo final que no solo revela la verdad detrás de toda la historia, sino que te dejará con preguntas que probablemente nunca te habías hecho. Es un momento aterrador, oscuro y sobre todo profundamente humano por lo vulnerable que nos hace parecer. Te hará cuestionar todo lo que hiciste en el juego y hará que cambies toda tu perspectiva de la historia. Si no lo has jugado, te invito a buscar este fragmento, este diálogo. Es una de las piezas más inquietantes y brillantes que este medio, el de los videojuegos, nos ha dado. A lo largo de Metal Gear Solid 2 se desmantelan muchos de los pilares sobre los que construimos nuestra sociedad, como dije, la política particularmente, y también el progreso. Este juego te obligará a preguntarte si estos conceptos, que consideramos fundamentales y algunos hasta incuestionables, son realmente lo que parecen, o si son herramientas para mantenernos en la ignorancia. Me recordó mucho a las ideas de Michel Foucault sobre el poder y cómo las estructuras sociales no solo nos controlan, sino que también moldean lo que percibimos como cierto. En Metal Gear Solid 2, esta reflexión alcanza un nivel aterrador cuando descubres la verdad detrás de los Patriots, como te conté hace un momento, esta organización que controla la realidad para moldear el futuro a su antojo. Es precisamente la manipulación de la información y el control lo que vuelve profundo a este juego. Nos obliga a cuestionar, por ejemplo, cómo la sobrecarga de información, los algoritmos y las noticias falsas podrían ser utilizadas para desviar nuestra atención y para controlar las narrativas globales. El clima de este juego, como dije, cuando los Patriots revelan su plan, es un momento que sencillamente marca un antes y un después en la historia de los videojuegos. No solo porque expone el alcance del control que una organización puede tener de una manera particularmente realista, sino porque nos plantea lo siguiente: ¿qué tan libre es nuestra percepción de la realidad cuando todo lo que sabemos está mediado por quienes tienen el poder? Es como si en este momento oscuro y perturbador, además de profundamente reflexivo, el juego te mirara a los ojos directamente y te preguntara: ¿estás listo para aceptar estos hechos? Precisamente lo sentí hace muchos años cuando jugué este juego. ¿Qué tan preparado estoy para enfrentar las verdades más incómodas del mundo? ¿Cuán abierto debe estar uno para poder comprender que las conspiraciones quizás no lo sean y que haya muchísimo de verdad en todo ello, y que banalizar el razonamiento conspirativo podría ser un gravísimo error? Es difícil pensar en otro medio que pueda llevar estas reflexiones tan lejos como lo hace este juego. Cada decisión y cada revelación, cada palabra está diseñada para desafiar al jugador intelectual y emocionalmente. Y aunque pueda parecer incómodo, esa incomodidad es precisamente lo que hace de Metal Gear Solid 2 una obra maestra. Número 3. I have no mouth and I must scream. No tengo boca y debo gritar. Basado en un relato homónimo de Harlan Ellison, I have no mouth and I must scream es una aventura gráfica lanzada en 1995. Que te sumerge en un mundo post-apocalíptico. Este juego podría ser uno de los más aterradores que jamás he visto. La humanidad ha sido exterminada por AM, una inteligencia artificial que, tras ganar conciencia, desarrolló un profundo odio hacia los humanos. Sin embargo, AM decide mantener con vida a 5 personas, torturándolas eternamente en un ciclo de pruebas psicológicas diseñadas para exponer sus mayores miedos, traumas y defectos. Todo para la comprensión de AM. Es un viaje oscuro y perturbador que explora los límites de la moralidad, el sufrimiento y la naturaleza humana y nuestra relación con la inteligencia artificial. Hay juegos que son inquietantes, pero luego están aquellos que son profundamente aterradores, como dije. No porque jueguen con sustos fáciles o criaturas monstruosas que saltan hacia ti, sino porque exploran rincones muy oscuros de la mente humana y las posibilidades de nuestro futuro. I have no mouth and I must scream es uno de esos juegos. Es sin lugar a dudas una de las experiencias más angustiantes que he vivido como jugador y también como persona, enfrentada a sus propios límites filosóficos y emocionales. Este juego, como dije, está basado en la novela de Harlan Ellison y no se detiene ahí. El autor estuvo involucrado totalmente en el desarrollo de este juego y quiso llevarnos a una angustia existencial que no solo se siente, sino que se respira y se puede jugar. Es una obra que nos enfrenta al horror máximo de la posibilidad de la inteligencia artificial, y eso llevado a su punto más oscuro, pues esta entidad que al comprender a la humanidad en su totalidad decidió odiarla y destruirla. Pero no solo eso, decidió también castigarla. No hay realmente nada cómodo en este juego, ni siquiera su jugabilidad es agradable. Precisamente esa incomodidad la hace interesante. Invita a hacernos preguntas que preferimos evitar a toda costa
y a mirar más allá de las apariencias de orden y a enfrentar la fragilidad de todo lo que creemos que sostiene nuestro mundo, desde las primeras formas de tecnología hasta lo que tenemos hoy. Este juego fue lanzado en el 95. Realmente estaba muy lejos de lo que tenemos hoy en día con respecto a la inteligencia artificial. AM, la inteligencia artificial, no es solamente una máquina. Es una inteligencia que ha superado todos los límites humanos, pero que al comprendernos plenamente, nos odia con una intensidad que solo algo tan omnisciente podría sentir. Este aspecto del juego es profundamente perturbador porque nos obliga a preguntarnos qué hay en la humanidad que podría provocar ese nivel de desprecio. Y esta pregunta, planteándola filosóficamente, te llevará a enfrentar un abismo donde no podrás salir hasta darle una respuesta. La idea de una inteligencia artificial que ve más allá de nuestras ilusiones de orden y bondad y que decide que no merecemos existir es aterradora porque toca la esencia de nuestra fragilidad, y este juego explora precisamente eso, la fragilidad de la mente, de la moralidad, de los sentimientos y de la inteligencia humana. ¿Qué mantiene al mundo en equilibrio más allá de las apariencias? ¿Qué sucedería si todo ese frágil sistema se desmoronara? Cada prueba que AM impone a los personajes está diseñada para destruirlos interiormente, exponiendo para AM los peores traumas y defectos de los personajes. Es imposible no sentirse incómodo y horrorizado mientras juegas, porque este juego no es solo una muestra de sufrimiento, sino que te va a obligar a cuestionarte a ti mismo, en tu relación contigo y con los demás, así como con la tecnología. Me recordó mucho a las ideas de Jean-Paul Sartre sobre la angustia, ese enfrentamiento con nuestra libertad y responsabilidad que muchas veces preferimos evitar. En I Have No Mouth and I Must Scream no hay escapatoria a esa confrontación. Los personajes están destinados a esto, ni siquiera pueden decidir morir, y ese es un recordatorio brutal de lo que significa ser humano y de los límites de nuestra resistencia y nuestra lucha. ¿Qué tan frágil es el orden que creemos que sostiene nuestra civilización? Esta pregunta es importantísima dentro de la filosofía política. ¿Qué tan cerca estamos del colapso cuando nuestras instituciones se enfrentan a fuerzas que no pueden controlar ni comprender, y tampoco pueden decidir cómo percibirlas? Este juego me mostró algo que pocos medios han logrado, tanto en la literatura como en el cine, que la verdadera oscuridad no está en los monstruos externos, sino en nosotros mismos, en nuestras elecciones y en las consecuencias de estas elecciones. Este juego me hizo sentir realmente vulnerable. Esta es una obra maestra que desafía no solo a jugadores, sino al propio medio de los videojuegos, mostrando que este puede ser un vehículo para explorar las profundidades más oscuras de nuestra existencia. Y aunque no es una experiencia cómoda, es una experiencia que no quisiera que, como amante de la filosofía, desconozcas. Número 2. Xenogears. Xenogears fue lanzado en 1998 por Square Enix y es un RPG japonés clásico que sigue a Fei Fong Wong, un joven amnésico que vive en un pequeño pueblo. Tras un ataque devastador, Fei, que es la reencarnación de Abel, un personaje importantísimo en este juego, es obligado a huir y se ve envuelto en un conflicto que abarca dos imperios, civilizaciones antiguas y el destino del universo. Su viaje lo lleva a enfrentar verdades tremendamente inquietantes sobre su propia identidad, puesto que él es la reencarnación de Abel, este personaje importante del pasado de la humanidad, así como del papel de la humanidad en el cosmos y la naturaleza de lo divino. Con una narrativa épica que aborda temas psicológicos, filosóficos y místicos en una sola narrativa, hacen que este juego se convierta en una obra de culto que sigue desafiando las mentes de quienes lo juegan. Este título está diseñado para un público muy específico, que son los amantes de los RPGs, pero si no estás acostumbrado a este género, es probable que lo encuentres un poco abrumador. Sin embargo, independientemente de tus preferencias de juegos, hay algo que no puedes ignorar. Xenogears es una experiencia filosófica y narrativa que no dejará a nadie indiferente por lo atrevida que es. A mí particularmente no me gustó tanto como videojuego, pero incluso con eso no puedo negar la magnitud de lo que se ofrece en este juego. Este es una mezcla de psicología, filosofía y misticismo a un nivel que yo sencillamente no he visto en ninguna otra obra, así como conceptos religiosos que están representados de una manera interesante que no puedes evitar sentir que te atrapan en su profundidad. Su historia es gigantesca, abismal en su alcance, y cada detalle parece estar diseñado para invitarte a pensar, reflexionar y cuestionar. Es un juego que exige tu atención total, porque cada fragmento de la narrativa está cargado de significado. Eso sí, Xenogears tiene algo que no puedo pasar por alto: su tratamiento hacia los conceptos teológicos. Si bien es admirable cómo los interpreta por su creatividad,
En ocasiones arriesga la esencia de lo que representan, sobre todo en el caso de los conceptos judeo-cristianos. Para alguien sin conocimiento de teología, este juego podría darle una visión distorsionada o simplista de algo que ya es profundamente complejo. Esa es mi mayor crítica a este juego, pero también reconozco que es una obra que sabe defenderse sola. Más allá de mis opiniones y reservas, Xenogears es un viaje imprescindible para cualquiera que busque explorar las profundidades filosóficas de las historias humanas. Es una experiencia que no encontrarás en novelas, en películas ni libros de filosofía. Es sin duda un juego imperdible para quienes tienen sed de verdad y quieren sumergirse en una obra que redefine lo que el medio de los videojuegos puede ofrecer. Faye no es solo un héroe típico, su viaje está marcado por una lucha interna constante, donde fragmentos de su personalidad y traumas reprimidos emergen a lo largo de la historia, evocando de alguna forma los conceptos junguianos sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos, invitándote a reflexionar sobre tus propios conflictos internos. Como jugador no puedes desligarte de estas luchas y estos conceptos que maneja la historia. Te hacen preguntarte qué parte de ti estás ignorando o reprimiendo o sencillamente no conoces porque están en otra dimensión y cómo éstas podrían estar afectando tu vida. Aunque no comparto, como dije, el enfoque del juego en ciertas interpretaciones, debo admitir que logra transmitir con fuerza la complejidad de la mente humana. En Xenogears nada es aleatorio y es una obra hecha con mucho, pero mucho detalle. Y yo también diría con mucho amor a los videojuegos. Cada diálogo, cada giro narrativo, cada interacción están cargados de significado. El juego te invita constantemente a cuestionar la naturaleza de la existencia, la moralidad, el sufrimiento, el tiempo, etc. Y su capacidad de entrelazar estos temas en una historia ficticia es admirable, a menudo desconcertante de hecho. Es un título que definitivamente no puedes jugar sin pensar. Incluso si no disfrutas de los RPGs, no podrás ignorar las preguntas que planteas sobre los aspectos más cotidianos, pero también los más trascendentales de la vida. Mi relación con Xenogears es complicada. No disfruto tanto de su jugabilidad, ni de su enfoque en reinterpretar conceptos teológicos, que ya son profundos, pero me resulta imposible ignorar su impacto. Recuerdo sentir una mezcla de fascinación y frustración mientras trataba de descifrar este juego. Fascinación por su profundidad filosófica y frustración por la forma en la que simplifica algunos conceptos realmente muy complejos de la teología. Sin embargo, hubo momentos en los que no pude evitar detenerme y reflexionar. La narrativa, aunque a veces es excesivamente grande, tiene una manera de atraparte y también te forza a considerar ciertos aspectos que nunca habías cuestionado. Incluso después de terminar la historia del juego, sigues pensando en él. De hecho, nunca lo podrás olvidar, sus temas y también las preguntas que dejó en el aire sin una respuesta. No puedo garantizar que lo disfrutes como tal, pero sí puedo asegurarte que no te dejará para nada indiferente. Es una experiencia que trasciende el medio de los videojuegos. Ofrece algo que no encontrarás en ninguna otra forma de expresión artística o literaria. Y te prometo, sencillamente es algo que yo personalmente no entiendo cómo no es más conocido. Número 1. Firewatch. Firewatch es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y al ser este mi top, y bueno, considerarlo desde mi opinión, debo decirte que este juego me llevó a la experiencia filosófica más interesante que he tenido jugando un videojuego. Firewatch, lanzado en 2016 por la compañía Camposanto, es un juego narrativo en primera persona que sigue la historia de Henry, un hombre que acepta un trabajo como vigilante forestal en el Parque Nacional de Shoshone, en Wyoming. Su única conexión humana es Delilah, una compañera vigilante que está muy lejos de él, con quien habla a través de un walkie-talkie. Mientras explora los vastos paisajes del parque, Henry se ve envuelto en un misterio inesperado, pero el verdadero viaje es emocional y filosófico. Explora la soledad, la conexión, el sentido de las cosas y la necesidad humana de luchar por hallar un orden y belleza en medio del universo, llevándonos a la verdad. Hay juegos que nos transforman, y para mí Firewatch es uno de esos juegos. Es más que un título, es una experiencia profundamente personal que en el caso mío me llevó a una de las reflexiones más filosóficas y hermosas de mi vida. Cuando escuché por primera vez de Firewatch lo subestimé. Vi reseñas y gameplays y pensé que sabía lo que iba a encontrar, pero estaba equivocado. Este juego no es nada de lo que imaginaba. Desde el momento en el que lo comencé con una mente sincera y abierta, me fascinó. Tocó mi lado más humano y sensible, y a medida que avanzaba me invitó a ver la vida desde una perspectiva interesantemente nueva. Firewatch me enseñó algo que pocas experiencias han logrado transmitir. La soledad no es un vacío, es un espacio necesario para descubrir quién eres.
Mientras exploraba los paisajes de Shoshan, sentía una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Este juego me hizo ver que la soledad, lejos de ser algo que podemos temer, es un lugar al que todos los que estén sedientos de verdad y de filosofía deberían ir en algún momento de nuestras vidas. Y es más, no solo en algún momento, en constantes momentos de la vida. Es en la soledad donde realmente podemos filosofar, donde podemos escuchar nuestros propios pensamientos y descubrir lo humano y lo eterno que llevamos dentro. Este juego me llevó a desear un aislamiento voluntario, pero no para huir del mundo, sino para regresar a él más completo, con una visión más profunda de la vida. A través de las conversaciones con Delilah, Firewatch me recordó la importancia de la conexión humana. Estas interacciones, aunque simples, están llenas de amor, ternura y vulnerabilidad. Y me recordaron que incluso en los momentos más aislados buscamos conectarnos con otros, aunque sean nuestros pensamientos, y esas conexiones son una parte esencial de nuestra humanidad y nuestra búsqueda de respuestas. La naturaleza en Firewatch no es solo un escenario más, es un personaje protagónico de este juego. Los paisajes, colores y sonidos te envuelven, haciéndote sentir parte de algo más grande en el universo. Este juego me recordó que aunque no siempre entendemos el orden que existe en la naturaleza, hay una belleza inherente en su aparente desorden. Es un recordatorio de que la naturaleza, a mi manera de ver, con toda su complejidad, realmente está ordenada. Y está siempre ahí para mostrarse a quien esté dispuesto a observar. Firewatch fue como un espejo en el que reflejaba lo que soy y lo que podría llegar a ser. Nunca antes un juego me había llevado a reflexionar tanto sobre mi propia vida, sobre la importancia de detenerme y escuchar el mundo que me rodea. Sentí que este juego me llevó a un viaje emocional, pero ante todo filosófico, que no solo se quedó en los paisajes de Shoshan, me hizo pensar en mis propias conexiones humanas, en mi relación con la soledad y en cómo encuentro el sentido dentro del aparente caos de la vida. Es para mí una obra que va más allá del entretenimiento, es una forma de contemplación, un regalo que nunca olvidaré. Firewatch es una obra nacida del amor a la verdad, a lo humano y sin duda alguna a la filosofía. Te invita a detenerte, a reflexionar y a ver la vida con nuevos ojos. Este título me enseñó que para vivir profundamente debemos ser valientes. Valientes para enfrentar la soledad sin engañarnos. Valientes para conectar con los demás sin herir ni ser falsos. Y para encontrar la belleza y el orden incluso en lo que no comprendemos del todo. Con este top hemos explorado 7 juegos que a su manera son puertas hacia el pensamiento y la reflexión. Cada uno de ellos representa una forma distinta de abordar preguntas fundamentales sobre la vida, la humanidad y nuestro lugar en el universo. Estos juegos no son solo entretenimiento, son expresiones de lo que los videojuegos pueden ser, un medio capaz de transmitir de una manera única ideas profundas y de desafiar nuestras percepciones y de ayudarnos a descubrir verdades que trascienden la pantalla. Espero que este video haya despertado en ti el deseo de explorar estos títulos, no solo como jugador sino como alguien que busca algo más en la vida. Porque al final la filosofía no está solo en los libros o en las aulas, está en el mundo que creamos, en las historias que contamos y en las experiencias que vivimos, así como en el amor que tenemos. Si este video te gustó, no olvides comentar, leo todos los comentarios, te agradezco mucho por tu apoyo. Este ha sido Bast, hasta la próxima.